Actualmente ya hay muchos países democráticos. Lo más probable es que tú vivas en uno de ellos. Ya sabes, en estos países donde se eligen a la mayoría de sus gobernantes. Pero ¿te has puesto a pensar qué es la democracia? ¿Y cuál es la historia detrás de esta? Pues descubrámoslo en este video. What's up, students? Bueno, gente, yo soy Joshua, estudiante y amante de la historia, y en el video de hoy vamos a ver qué es la democracia y de dónde viene. Ya sabes, la democracia, por donde supuestamente somos libres de elegir a nuestros gobernantes y que el pueblo tenga soberanía. Y vamos a ver desde dónde existe y cómo fue que fue evolucionando hasta llegar a lo que conocemos hoy en día. Que claro, en todos los países no se practica tan bien como debería, ¿verdad? Un ejemplo de ellos es Venezuela. Bueno, ahora sí, comencemos. El gran inicio de la democracia se produjo en el mundo antiguo, en la civilización de Grecia, y más específicamente en la ciudad de Atenas. De hecho, de aquí es de donde nace la palabra democracia, que significa poder del pueblo. Bueno, ¿y cuándo fue exactamente que nació este concepto? Bueno, pues nació y se empezó a utilizar por el siglo VI antes de nuestra era. En un principio, vaya, como se practicaba aquí en Atenas no se parece nada como se practica pues en nuestros días, ya que solo podían participar los varones libres. Así es, señores, aquí tenemos presente el machismo histórico, algo totalmente absurdo. Pero bueno, que si quieren ver cómo se luchó por el sufragio femenino aquí en México, les dejo una tarjeta por aquí. Bueno, ¿y exactamente a qué me refiero a varones libres? Bueno, los varones libres eran los ciudadanos de Atenas, y en esta categoría solo entraba la gente de alto poder económico, que no fuera extranjero, que fuera nacido directamente desde Atenas, que no fuera esclavo, y finalmente, y lo más absurdo, que no fuera mujer. Y vaya, esta democracia se aplicaba de una manera un poco extraña, ya que si se participaba, como digo, estos ciudadanos, los varones libres, si daban su voto y se escogía candidatos gracias a la mayoría. Pero al final la decisión final era hecha al azar. Sí, así como lo escucharon. El golpe final para elegir a los candidatos, a los gobernantes, era por medio del azar. Vaya, pues así era antes. Y ya solo me queda decir por parte de Atenas que nos expandió al resto del territorio de Grecia, ya que a los demás griegos no les interesaba que los ciudadanos votaran por sus gobernantes. Aunque fueran riquillos, de buena familia, no les interesaba. Ideas de la antigüedad. Siguiendo con esta historia, en el año 300 antes de nuestra era, la ciudad de Atenas y otras ciudades de alrededor cayeron por el expansionismo macedonio. Pero afortunadamente se había conservado esta peculiar forma de gobierno que habían creado los Atenas, y después la adoptaría Roma, por lo que llega lo que conocemos la República Romana. Aquí ya se vio un senado como los que tenemos actualmente, y vaya, tenía la misma función que tienen en nuestros días: elaborar leyes. Mientras que las otras funciones del gobierno eran hechas por las magistraturas del gobierno romano, que eran formadas por los cuestores, los prestores y los cónsules. Ya más o menos aquí va tomando forma lo que es la democracia, ya que se escogía bien por el pueblo por medio de votación. Pero nuevamente el pueblo lo podemos considerar una pequeña parte de la población real. Exactamente, los llamados patricios. Bueno, estos patricios no. Estos patricios. Y así fue por mucho tiempo. Solo los patricios tenían este poder de voto. Pero les digo algo, al final de la época de la República Romana, el gobierno romano ya era más libre, ya era más abierto a que los demás votaran. Vaya, los plebeyos. Pero nuevamente en esta historia no se ve la mujer para que pueda votar. Y bueno, la historia de la República Romana se va al pozo. Llega el Imperio Romano, que también se va al pozo. Y nos pasamos directamente a las peores etapas del ser humano. El llamado Edad Media, oscurantismo, o en resumen, la peor etapa del ser humano. Vaya, la etapa donde te matan si estornudaste en misa. Es verdad, lo siento mucho. Pero llega el gran y glorioso Renacimiento,
Bueno, un poquito más después. Llegamos al doblemente gran y glorioso Ilustración, siglo de las luces. Sí, esta parte donde obtuvimos mucho conocimiento, cambiaron muchas cosas en cuanto a política, economía. Vaya, todo eso, que si quieren saber un poco más de la Ilustración, les dejo el video de la independencia de México acá, donde hay un apartado donde hablo de la Ilustración. Y los que aportaron en este movimiento en cuanto a la democracia fue Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Y ellos vinieron para quitar a la figura que nos gobernaba en ese momento, que era el monarca absolutista, y la iglesia, que no nos dejaban, bueno, que no dejaban a la población libre. Ningún ciudadano tenía soberanía para elegir a sus gobernantes, y eso es lo que vinieron a cambiar ellos. Que tuvieran libertad y que tuvieran intervención en el Estado, y aquí es cuando se da la división de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y todo esto se los daban sin importar la etnia, la religión, vaya, sin discriminación. Bueno, sin discriminación entre los hombres. Entre las mujeres simplemente no podían seguir votando. Pero ya casi. Ya casi llega la época de Susan B. Anthony y ya se van a empezar a levantar en armas las mujeres. Pero continuemos con este relato. Llegamos a la parte donde hablamos de un país que no es de mi agrado, pero hay que admitir que es muy importante en esta historia. Y estamos hablando de Gringolandia, Estados Unidos, para los amigos. Gringolandia, patrocinador oficial de la mayoría de las intervenciones y guerras a lo largo de la historia desde su creación. Y es que sí, después de su independencia, la guerra, vaya, las 13 colonias y todo este movimiento que ocurrió en 1776, fue un paso importante para la democracia. Ya que si no lo saben, pues ellos son considerados como la primera república de la historia del mundo. Claro, sin contar a los romanos, pues ellos sí serían. También debemos aceptar que es el único país que ha sabido implementar lo mejor que se puede la democracia, ya que desde el primer presidente de los Estados Unidos, que fue George Washington, hasta el que tenemos actualmente, que es Joe Biden, no ha habido ni golpes de estados, ni fraudes, ni matanzas para conseguir la silla presidencial, y mucho menos se ha abusado de la reelección. Y sí, te estoy viendo a ti, don Porfirio Díaz. Por lo que felicidades para Estados Unidos. Es el único país con estas características que yo conozco. Y otra cosa que hay que reconocerle a los estadounidenses es que supieron plantar muy bien las necesidades de sus ciudadanos con una sola constitución. La constitución que el mismo George Washington escribió no se ha cambiado para nada hasta la actualidad. Así de buena fue desde que se escribió hasta la actualidad, aunque claro ha cambiado solo para adaptarse a la época, como cuando ya se dio el sufragio a las mujeres o a los negros, pero casi está intacta. No como México, que lleva más de 5 constituciones, y la última de 1917, la que escribió Carranza, ya casi no se parece a la de él. Ya se le han hecho tantas reformas. Se le debería llamar algo así como la constitución de los próximos 50 años antes de que se vuelva a cambiar. No sé, es lo que yo opino. Pues eso, que en resumen la independencia de las 13 colonias fue muy importante para la historia de la democracia. De este suceso, más y más países se fueron uniendo a esta causa de volverse democráticos. Sobre todo los países latinoamericanos después de obtener su independencia. Pero al gran y último punto donde debemos llegar para acabar esta historia es a principios de la década del siglo XX. Las últimas, lo que serían pulidas a la democracia, ya que en esa época en todo el mundo se estaban viviendo fuertes crisis, entre ellas la Primera Guerra Mundial, o para los economistas que nos están viendo, la crisis del 29. Todo eso hizo que la estabilidad mundial y sobre todo la economía hiciera pa'l suelo. Por lo que aquí muchas naciones, fueran democráticas o no, empezaban a incluir en sus necesidades básicas el bienestar económico de la población, ya que vaya, por la población funciona la democracia. Y los últimos países que les faltaba
esta transición democrática, bueno, pues en este siglo se hizo, como por ejemplo España en su Guerra Civil Española, o bueno, hasta después que murió Francisco Franco. Y aquí, finalmente en este siglo, en el siglo XX, hay que hacerle mención honorífica a las mujeres que ya pudieron conseguir su sufragio en varios de los países. Uno de los más atrasados, como digo en mi video del sufragio femenino en México, pues fue en México, que se hizo hasta por los años 50. Qué triste. Y bueno, señores, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado, su suscripción y que activen la campanita para que, ya saben, no se pierdan un video todos los lunes a las 12 p.m. Por esta semana he acabado, yo me despido y hasta la próxima. Bye.